Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Talia Delgado y hoy les vengo a presentar herramientas y técnicas para la limpieza de datos. Estoy en la Universidad Unisan Gil del programa de Ingeniería Ambiental de la materia Modelación y Análisis Numérico. ¿Qué es la limpieza de datos? En la actualidad, la limpieza de datos es un conjunto de técnicas especializado que podría llegar a considerarse toda una ciencia. La limpieza de datos es mucho más que actualizar un registro de datos de manera correcta. La limpieza de datos especializada incluye en descomposición y reensamblamiento de datos. Se divide en 6 principios básicos: elementarizar, estandarizar, verificar, relacionar, domiciliar y documentar. Inicialmente se crearon sistemas a la medida que fueron cubriendo esa necesidad de tratar la información. Poco a poco se crearon técnicas como las bases de datos, aparecieron diferentes modelos de datos capaces de representar la información, se desarrollaron gestores potentes que ayudan a la creación de sistemas de base de datos con la complejidad de los grandes sistemas de información. Se tuvo la necesidad de llevar un ordenamiento especializado en la información y se buscó la forma de tener un control correcto de almacenamiento de datos. Gracias a esta necesidad, se implementaron filtros, esquemas, políticas y hasta restricciones para toda la información retenida en la base de datos contara con una especie de logística informática. Las herramientas de limpieza de datos son Trillium Software, Dataflux, Melissa Data, entre otras. Trillium Software exclusivamente se encarga de eliminar errores en los códigos postales, tomando como base la colonia en la que se encuentra. Dataflux. La herramienta Dataflux, fabricante de Dataflux, que se encuentra únicamente funcionando bajo el sistema operativo Windows NT 4.0. Su funcionalidad está dada a la limpieza de nombres, direcciones y códigos postales. Todo esto es dirigido a los Estados Unidos. Melissa Data es especialista en eliminar errores en campos de nombres de dirección, código postal, teléfono. A pesar de que es muy sencillo de usar, resulta algo ineficiente si queremos realizar una limpieza de datos pensando en un data warehouse, ya que en un almacén de datos de una inmensa capacidad podría resultar un poco complejo. Otra de las herramientas son Archidata y Centrus. Archidata ofrece una solución de limpieza de datos basada en un motor único y exclusivo de propiedad de la compañía. Por supuesto, no mencionan a detalle el funcionamiento de dicha herramienta, pero promete solucionar un 90% a 98% los problemas en los datos. Es decir, dejan hasta un 10% máximo de errores en la base de datos una vez utilizando la herramienta. Centros promete eliminar los errores basados en los datos erróneos que suelen producirse en la dirección, clientes, calles, códigos postales, etc. Producir hasta un 40% de los costos de servicio postal es muy atractivo si se trata de un banco o un negocio similar, y que al eliminar los errores de limpieza de datos automáticamente se eliminarán los registros duplicados, envíos equivocados. ¿Qué quiere decir? Que esto para las empresas representa una cifra significativa, porque por ejemplo de mil personas que hay en una base de datos, por ejemplo, de un banco, que tienen que recibir un extracto, por ejemplo, mensual, y si están mal, por ejemplo, la dirección postal, si está mal la calle, si hay mal un dato, entonces quiere decir que de esas 1.000 personas, su trabajo se la va a enviar apenas a 600 personas. Se puede perder un 40% de la información. Y esto se representa en dinero. Por eso es que las empresas le apuestan mucho a la limpieza de datos de manera correcta. Después de un exhaustivo análisis de las escasas herramientas que se encuentran actualmente en el mercado, se llegó a la conclusión de que ninguna herramienta cumple con los requisitos básicos para que pueda ser considerada una herramienta universal que pueda utilizarse en cualquier sistema gestor de base de datos. La conclusión de que debía elaborarse una herramienta totalmente programable y que se adapte a las necesidades básicas y complejas al momento de enfrentarse a una profunda y profesional limpieza de datos. El algoritmo Soundes, ahorita vamos a hablar del algoritmo Soundes, de una manera en que se pudiera utilizar internacionalmente, pero otra muy grande limitación
son las reglas gramaticales de cada lenguaje, país, es decir, no se tiene la misma gramática y sintáctica en español que en México o que en Venezuela, a pesar de que en los tres países se habla español. Por lo tanto, podríamos pensar que una herramienta latina para la limpieza de datos podría sernos muy útil en el idioma español. Las reglas para iniciar la codificación son las siguientes. Primero, los códigos de algoritmo H-Sounds empiezan con la primera letra de la palabra seguida de la consonante que se encuentre. 2. Todas las vocales se toman con valor 0, además de las letras Y y H. 3. Utiliza los siguientes grupos para codificar el resto de las consonantes. Por ejemplo, el código para las vocales es 0. 1 para B, P, V, 2 sería C, S, Z, X, K, X, Q, 3, J, G, 4, DT, 5, L, L, W, L, 6, M, N, y 7, R, 8, F. 4. Nombre con letras adyacentes que pertenecen al mismo grupo son codificados con un solo número. Se completa si es necesario con 0 hasta tener 6 caracteres. Por ejemplo, Soundex H, Aguiar A260, Aguiar AG 0700. Aguilar A246, Aguilar AG 0506. Entonces, una vez codificada la información de los primeros 5 caracteres del código con el fin de tomar las palabras similares que tengan un sonido similar o el código completo en el caso de que desee más precisión, aquí vemos otro ejemplo de Soundex H, Soundex. Nuno es entre paréntesis N500, Nuno, Nu600, Nuño, N000, Nuño, NU600. Herramienta de limpieza. A partir de los elementos estudiados anteriormente, se diseñó una herramienta de limpieza de datos que incluye algunos aspectos vistos de la misma relación en Visual Basic 6. La conexión con la base de datos se logrará a través de la tecnología ADO. Los componentes utilizados para la construcción de la misma son los que brinda el lenguaje. A continuación se explicará de manera breve la forma de utilizar la herramienta en fase de prueba todavía con los fundamentos de la limpieza de datos mencionados anteriormente. Tendencia y el futuro de las telecomunicaciones. Los parámetros mínimos para el buen funcionamiento de la herramienta son tener el nombre del servidor, usuario, contraseña y base de datos. Esto con el fin de que el programa muestre al iniciar las tablas con las que cuenta, así como los campos de tabla por defecto. El programa se divide como lo siguiente. Primeramente en la parte superior de la ventana se tiene el nombre de la tabla, enseguida el nombre del campo que estamos analizando. Actualmente en este 34 ejemplos se eligió como la tabla a analizar, la llamada ventana y el nombre del campo segmento. Seguidamente aparecen todos los registros que son diferentes dentro de la tabla que se analiza. En esta ocasión solamente se muestran 2 registros. Como se muestra acá, se muestran 2 registros. Que son diferentes dentro de la tabla que se analizan. En esta ocasión solamente se muestran 2 registros diferentes, pero sí se analizan otros que pueden aparecer tanto como datos diferentes, se guarden en el resto de los campos. Aquí está la tabla, segmento, tipo, nombre y el buscador. 2. La parte inferior de la ventana se muestran los registros que contiene la tabla y el campo que se muestra. El punto 1, es decir, la tabla, ventas y campo. Segmento, además de todos los campos de que está compuesta la tabla, es importante mencionar que la tabla en la parte inferior muestra todos los registros que contiene la tabla, tal como aparece y se registra en la tabla de ventas. Aquí como está aquí en la imagen. Aquí podemos ver herramienta de limpieza de datos, el visor, segmento, tipo, lectura.
En la primera lista desplegable se elige si se trata de limpiar registros nulos y o registros vacíos, si se desea reemplazar registros con errores por otros registros adecuados o si se desea encontrar registros con campos similares, todo esto acorde con el campo que se muestra a la derecha, sección 1. Es muy útil la vista de esta dentro de la ventana general, ya que se puede ver de manera filtrada los 36 registros, el campo que se eligieron en la parte inferior, todos los registros de la tabla que se configuró. Podemos llegar a la conclusión de que esta limpieza de datos, y como había dicho acá anteriormente, las herramientas de limpieza son muy importantes, esas que están acá, son muy importantes porque hacen que las empresas ahorren tiempo de envío, ahorren tiempo de costos de envío, ahorren papel, ahorren dinero, ahorren esfuerzo, trabajo de alguien que se encarga de enviar todas las informaciones y de configurar y de codificar eh, los correos para las personas en las empresas. Podemos concluir que se diseñó y se implementó una herramienta de limpieza de datos, la cual constituye una primera versión de una herramienta con mayor funcionalidad. En esta primera versión se incluyeron 3 problemáticas asociadas a la limpieza de datos, que es la sustitución de valores nulos o vacíos, reemplazo de valores incorrectos, búsqueda de valores similares. Es necesario insistir en todos los casos se utilizarán las variantes sencillas de esos procesos. Las herramientas se conecta con una base de datos SQL Server 2000. ¿Tienes alguna pregunta? Escríbeme para más respuestas. Adiós.